Get on it. Sit down. Push. That's it. Push it. Tú no. Soy Carola Martínez, soy estudiante de biología, estoy haciendo aquí mi trabajo de fin de grado de rehabilitación en chimpancés. La primera sensación es, ay, si es como yo, pero luego piensas, no, a lo mejor es que yo soy como él, pero hasta el punto de ver que un chimpancé abraza a otro porque ha habido una pelea y le está consolando, esto es alucinante. Las historias, vamos, prácticamente me quitaban el sueño los primeros días, muy duras. Y bueno, y luego el verles ahora felices también me impactó muchísimo. Antes tenía predilección por Víctor, porque Víctor llegó súper mal. Víctor es un caso típico, por desgracia. Secuestrado de brazos de su madre en la selva, acabó vendido como mascota a una pareja, y adolescente lo encerraron en una jaula en un parque de Francia solo durante 10 años. Una ONG lo rescató y se hizo cargo de su cuidado en la Fundación De Por Vida. La Fundación Mona es un centro de recuperación de primates. Está situado en un pueblecito de Girona, en Rideros de la Selva, y estamos aquí pues desde hace más de 15 años ya, trabajando pues por rehabilitar y resocializar pues animales que han sido rescatados de situaciones ilegales o situaciones de maltrato. Fundamentalmente animales que son mascotas, que pueden ser mascotas de manera legal o ilegal, que esto es parte del drama, ¿no? o del surrealismo de la situación en la que vivimos, o de animales que se están utilizando o se han utilizado para el mundo del entretenimiento, básicamente publicidad y circo. Si nosotros rescatáramos a un animal como los que nos llegan a Mona y de manera automática o incluso después de un proceso de amortiguamiento y de entrenamiento los intentáramos reintroducir en su hábitat natural, morirían en libertad, pero no vivirían en libertad. Yo siempre pongo un ejemplo. Si a mí a día de hoy, tal cual voy, me dejaran en medio de la selva, o en medio del Pirineo, o en medio de cualquier bosque, ¿cuánto tiempo sobreviviría? Bien poco. En cambio hay otros Homo sapiens que no tendrían ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque durante su infancia, fundamentalmente durante su primera infancia, han podido aprender todas las habilidades necesarias para sobrevivir en ese entorno. Si un chimpancé no ha aprendido esas habilidades necesarias para sobrevivir en su entorno, su posibilidad de sobrevivir va a ser nula. Y el problema es que son habilidades que se tienen que aprender durante este periodo crítico, que es la primera infancia. Va a ser muy difícil que durante una etapa adulta o en un animal donde su infancia ha estado truncada, y animales que además vienen con enormes problemas psicológicos, de comportamiento y emocionales, su posibilidad de aprender estas habilidades críticas va a ser muy complicada y muy difícil. Aquí hay dos opciones: o eutanasiamos y dedicamos estos recursos a otro tipo de labores para conservación in situ, o los mantenemos en su hábitat, en un centro de recuperación como el nuestro. Si nosotros somos responsables de haberles fastidiado la vida, nosotros tendríamos que ser legalmente y moralmente los responsables de intentarles dar una segunda oportunidad e intentarles garantizar una calidad de vida lo más adecuada posible hasta que mueran, ¿no? No es un zoológico porque obviamente una persona no llega a Mona, paga una entrada y se da una vuelta a su aire sin ton ni son y pudiendo hacer o interaccionar de cualquier manera con los animales. Aquí las visitas son guiadas por una persona, por un trabajador o un voluntario de Mona, tienen un componente educativo
y obviamente tienen un mensaje que es fundamental para nosotros, ¿no? Y además no es un zoo porque no trabajamos como un zoológico, es decir, nuestro objetivo no es el exhibir a los animales, sino que nuestro objetivo es rehabilitar animales. Y nuestra labor no es conservar a la especie, sino conservar a estos individuos. Sobre todo también porque es una especie que si la reproducimos en cautividad va a ser muy complicado, si no imposible, reintroducirla de la cautividad a la libertad. Aparte de que realmente estaríamos ocupando un lugar y ocupando unos recursos que podrían ser destinados a otro individuo que se encuentre en una situación ilegal o de maltrato. La Fundación Mona es el peor negocio. O sea, no es negocio, es un servicio a la sociedad. Más del 95 o 98% del dinero que entra en Mona lo genera Mona. Es decir, no vivimos de subvenciones, no vivimos del Estado. Con nuestras visitas guiadas, con nuestras actividades educativas y talleres para escuelas, con nuestros proyectos de investigación, con la formación que hacemos en Mona, con la donación que tenemos de empresas y de particulares, que da para sobrevivir y para mantener a los trabajadores que somos en el centro, que somos muy pocos, porque gran parte del equipo es un equipo de voluntarios, y para garantizar una calidad de vida adecuada a estos animales que están aquí. El hecho de que un chimpancé durante su primera infancia, su desarrollo haya estado truncado, esto tiene un impacto, y esto se sabe desde hace muchísimo tiempo, es decir, no es algo que hayamos descubierto nosotros. Fundamentalmente son enormes problemas de sociabilidad, teniendo en cuenta que es una especie social y son animales que no saben relacionarse socialmente, es decir, aquí nos está informando de que hay algo que no funciona. Son animales que pueden acabar desarrollando gravísimos trastornos psicológicos, como la depresión, o trastornos relacionados con el estrés, como el trastorno por estrés postraumático. Estas condiciones de estrés crónico sostenido en el tiempo durante la primera infancia, al igual que sucede también en humanos, tiene un impacto a nivel físico en el desarrollo de ciertas enfermedades relacionadas con el sistema inmune, entre otras cosas. Entonces, dado que es relativamente, entre comillas, fácil de ver cómo llega un animal de mal, es fácilmente de ver cómo evoluciona un animal si hacemos un seguimiento de este animal. Tenemos un proyecto de investigación que está enfocado en esto. ¿Cómo vemos que mejoran? Vemos que mejoran en aspectos simples, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el momento que un animal es capaz de comenzar a tejer y a construir una red compleja de relaciones sociales. En el momento en que un animal no tiene problemas de salir a su recinto exterior. Cuando hay animales que llegan a Mona y pueden tardar 1 año o 2 años en salir a este recinto exterior, pues porque presentan agorafobia. Los chimpancés de Mona, por ejemplo, utilizan instrumentos, al igual que los chimpancés en libertad, o incluso llegan a cazar animales que viven en este entorno. Todo esto son pistas, son indicadores de que con tiempo, con mucho tiempo, a veces con muchísimo tiempo y con muchísima paciencia, estos animales se pueden recuperar. Lo que estamos viendo en los últimos años, sobre todo las últimas dos décadas, es que muchas de esas supuestas cualidades y singularidades humanas pues no son tales, ¿no? Y que al igual que nosotros, muchas especies animales, y el chimpancé en particular, es capaz de tener unas relaciones sociales complejísimas. La relación inicial que establece la madre y la cría durante los primeros 5 o 6 años de vida es fundamental, ¿no? Al igual que ocurre como nuestra especie. Mentalmente y cognitivamente son capaces de hacer cosas complejísimas, es decir, su vida, su inteligencia física, es decir, su capacidad de entender el entorno físico en el que viven,
es similar a la de cualquier humano adulto, no de cualquier humano infantil. Quizá no a un nivel tan enorme como el ser humano, pero tienen cierta capacidad de comprender los estados mentales de los otros, las creencias de los otros, lo que el otro está percibiendo o lo que el otro puede estar sintiendo, ¿no? Eso que también ahora está tan de moda que se llama empatía. Eso no quiere decir que los humanos no seamos singulares, al igual que no quiere decir que los chimpancés no sean singulares. Eso lo que quiere decir es que nuestros trayectos evolutivos han sido comunes durante muchos millones de años. Entonces yo creo que lo interesante es tanto detectar qué es lo que nos une, como también detectar qué es lo que nos separa y nos hace únicos como especies. A mí me resulta muy difícil comprender a una persona que no empatiza con los animales. O sea, me resulta muy complejo. Es decir, si en algo somos singulares los humanos, es en ser empático. Yo creo que no son cosas incompatibles. Es decir, yo puedo sentir empatía hacia un animal y puedo sentir empatía hacia un humano. Y puedo intentar evitar el sufrimiento de un humano, pero ¿por qué no voy a tener que intentar evitar el sufrimiento de un animal? Claro que no son personas, son animales. Pero ¿quién dice que por el hecho de ser animales no tengan que tener algún tipo de derecho o algún tipo de protección? Yo personalmente creo que la solución no es otorgarles unos derechos humanos. Yo creo que ellos tienen que tener su propia legislación exclusiva, porque no son humanos, son chimpancés, entonces, o grandes simios o cualquier otro animal. Entonces, yo creo que sus necesidades hay muchas que son compartidas, pero como comentaba anteriormente, también tienen sus propias singularidades. Esas propias singularidades también tendrían que estar recogidas legalmente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, porque considero que los animales no se deben utilizar para el entretenimiento humano. Circos no, zoos sí, y es muy fácil de entender. Un circo es fácil de cerrar y es fácil de reubicar a estos animales en centros de recuperación. Un zoológico sería muy difícil darles una salida a estos animales, porque habría dos salidas: reubicar a estos animales en centros de recuperación, que no hay, o eutanasiar a estos animales. Los zoos del futuro pasan por reconvertirse en otra cosa, más que en un simple centro de exhibición, en centros realmente que trabajen por la investigación, que trabajen por la educación, que trabajen por la conservación, pero que trabajen por estas tres cosas de una manera distinta a la que actualmente lo están haciendo. Iniciativas como la del Zoo 21, que recientemente acaba de salir y además que se hizo pública en Barcelona hace unos meses, va por esta línea. No vamos a cerrar los zoos porque es una utopía y tenemos que ser realistas, y es algo que no se puede hacer. Se tendrían que cerrar, obviamente, algunos zoológicos, pero todos no es posible cerrarlos. Vamos a reconvertirlos y vamos a pensar en positivo, a pensar con los pies en la tierra y a hacer que los animales que están actualmente viviendo en los zoológicos vivan en las condiciones óptimas. Aquellos animales que no pueden ser exhibidos, obviamente, que no sean exhibidos. Aquellos animales que puedan ser reubicados a otros centros o a otros lugares donde puedan estar mejores, que sean reubicados. Y vamos a utilizar también las nuevas tecnologías para que el mensaje educativo sea mucho más potente y mucho más claro. A mí personalmente la caza no me gusta, ni de especies en peligro ni de especies no en peligro. Obviamente entiendo que es un negocio y que como negocio va a ser muy complicado de erradicar. Es decir, yo no soy cazador ni lo voy a ser nunca. Yo no le encuentro la gracia a cazar una especie. Lo puedo llegar a respetar porque yo soy una persona muy respetuosa con todo, pero obviamente no lo comparto. Criar animales para aprovechar su pelo, obviamente no. Y la investigación farmacológica con animales tampoco. Entonces, yo creo que estamos en un punto en el que la ciencia ha avanzado lo suficiente como para, si no eliminar completamente, reducir al mínimo imprescindible la utilización de animales. Y obviamente no se me pasa por la cabeza a día de hoy experimentar con grandes simios o con primates móviles.
Yo creo que todo el mundo tiene derecho de comer lo que le apetezca y obviamente si decides comer carne tienes que intentar ser respetuoso o todo lo respetuoso posible con esos animales de los que te estás alimentando. Es decir, yo entiendo a la gente que come carne, los humanos llevamos comiendo carne desde siempre, somos primates, la gran mayoría de especies de primates son omnívoros. El problema no es comer carne, sino el problema de comer carne ha venido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hemos comenzado a alimentarnos de animales que han sido criados en ganadería intensiva, pero personajes tan importantes y tan singulares como Jane Goodall, lo que fundamentalmente defienden no es la vida vegana, defienden un consumo moderado de carne. Yo creo que si el humano occidental, porque el problema es el humano occidental pudiente, moderara su consumo de carne y exigiera más al productor que esa carne fuera de una calidad adecuada, no tanto como producto sino en cuanto a cría, muchos problemas a nivel ecológico, a nivel de bienestar, quedarían reducidos. Hay individuos que son malos y hay individuos que son psicópatas y hay individuos que tienen una enorme dificultad o una imposibilidad de ponerse en el lugar del otro y por tanto no va a tener ningún problema en hacerle daño a otro, sea ese otro un humano o sea ese otro un animal, pero también encontramos el lado contrario, ¿no? Entonces yo creo que reducir a la especie humana a algo tan simple como decir somos dominantes, somos agresivos, somos malos, suerte que tenemos la cultura que va a intentar controlar todo el tema de nuestra biología, yo creo que es una afirmación excesivamente simplista, ¿no? Yo no creo que sea una cultura general. Quizá hace 40 o 50 años sí, había una cultura que obviamente no se autodefinía como maltrato, ¿no? Porque es tirarte piedras a ti mismo, o no se percibía desde dentro como algo relacionado con el maltrato, pero yo quiero creer que esto cada vez más a la gente le chirría, ¿no? A la gente de la calle le chirría. Y que va a quedar como reductos de algo que fue, y que algo que existió, algo que hay que tenerlo presente, obviamente, que forma parte de nuestra cultura, o que ha formado parte de nuestra cultura, nos guste o no, y que todo este ruido que ahora hay pues a favor de, pues al final son los últimos coletazos de algo que se está extinguiendo y que se está muriendo. Veo muy complicado, en el caso específico de los primates, que pueda existir una relación sostenible entre humanos y animales, porque la propia situación de muchas comunidades humanas en estos países donde los primates son originales es una relación que cuelga de un hilo. Es decir, la situación económica, social, política es muy delicada. La gente tiene hambre, la gente no tiene para comer y obviamente cuando una persona no tiene para comer, cuando una familia no tiene que darle, no tiene alimento para darle a sus hijos, lo que va a hacer es cazar, lo que va a hacer es irse a la selva, lo que va a hacer es cortar madera para poder cocinar y lo primero que tenemos que arreglar para intentar velar y fomentar esta relación sostenible entre humanos y animales es que estas poblaciones humanas tengan un plato que comer. Yo creo que estamos en un proceso de cambio, un proceso de cambio que tardará, ¿no? en materializarse, pero yo sí que he percibido que quizá la visión o la percepción que teníamos hace 15 años, ¿no? Cuando Mona comenzó a trabajar, de lo que era utilizar un animal que un animal saliera en un anuncio, ¿no? o que un animal salvaje también pues participara en un circo. En aquellos momentos había mucha gente de la calle que lo veía como algo normal, como algo aceptable e incluso como algo bonito. Entonces las cosas están cambiando y la gente está comenzando a percibir las cosas de una manera totalmente distinta. Cuando un niño entiende que
al otro se le tiene que respetar, independientemente de cuál sea el color de su piel, de cuál sea su condición de clase social, de cuál sea su raza, de cuál sea su especie. Los niños incorporan esto a su psique, a su mente y a su día a día como algo totalmente normal, ¿no? Entonces yo creo que forma parte de nosotros la responsabilidad de educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, en las escuelas y en las familias, hacia el respeto y la tolerancia hacia los demás. Todos somos agentes de este cambio que estamos viviendo y que no debe parar, ¿no? Y que no debe parar, y que yo creo que tendremos que esperar todavía, pues quizá una generación, para que esos niños y niñas que ahora nos están visitando y que tienen 3, 4, 5 años, cuando lleguen a la etapa adulta, cuando tengan 25 o 30 años, se planteen que aquello que veían sus padres como algo bonito y como algo normal, pues realmente era algo totalmente desastroso y negativo.